¿Qué hacer cuando no tienes dinero? Una de las grandes cosas que hoy por hoy enfrentamos en nuestras sociedades latinoamericanas. Nosotros que estamos en México es un dolor de todos los días. Entonces vamos a ver en este episodio de Finanzas Sólidas qué hacer cuando no tienes dinero y vamos a verlo de una manera súper realista. Aquí no hablamos de finanzas irreales, ¿no? De este tema de, pues ahórrate los 2 pesos que te ibas a gastar en un dulce y de repente los pones a producir y de repente te vuelves millonario y ya estás fuera de problemas. La verdad es que las cosas no son así. Vamos a hablar de finanzas cotidianas y realistas, ¿sale? Entonces, si no puedes ver este video en este momento, te recomiendo que le des seguir a nuestra página y lo pongas en ver un poquito más tarde. Empezamos. Bueno, pues primer punto que queremos tocar, Fausto, no sé qué opines. Primer punto es el tema de tienes que comer. O sea, estamos hablando de una situación a lo mejor un poquito extrema, pero es una situación que vivimos mucho, por ejemplo, cuando te quedas sin trabajo, ¿no? Sí. O se te acaba el negocio. Entonces, sí, tratamos este tema. Sí, creo que este tema regularmente se hace a un lado, no se toca como si fuera algo que damos por entendido que es necesario, pero justo como es necesario sí se tiene que tocar, ¿no? Y es la realidad de que si la gente no tiene segura, si yo no tengo seguro la alimentación de mi casa, de mi hogar, mía, de mi familia, en el caso particular que tengo hijos, etcétera, pues no vas a tener opción ni oportunidad de pensar en otras cosas, ni planear otra cosa, si no tienes la tranquilidad de que en la noche, en la tarde, a la hora de la comida, va a haber alimentos en tu mesa, ¿no? Si no tienes eso, no vas a tener tranquilidad para nada más. Sí, y platicamos de eso, de esta pirámide de Maslow, ¿no? De este psicólogo que habla no de finanzas, pero tiene muchísimo que ver porque la parte más baja de la sobrevivencia humana está en la parte más baja de la sobrevivencia humana y en la más alta ya tienes cuestiones de trascendencia y de otro tipo de cosas, ayudar a la humanidad y todo ese tipo de cosas. Totalmente. Pero en la parte más baja está precisamente comida y alimentación, que es el paso número 1, ¿no? Vamos a echarnos de una vez 2 porque creo que están bien juntos. El priorizar la alimentación y priorizar la vivienda. Ahora, si hacemos un enfoque en el tema de la alimentación, hay varias cosas que hacer, no solamente cuando piensas, sí, evidentemente en comer, sino en cómo comer, ¿no? Y resulta que la forma más barata y además más saludable de comer es haciendo tú la comida, comprándola en estos lugares que son pues normalmente la verdulería de a un lado, del mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que en estos momentos en donde sí tienes una urgencia económica importante, lo primero que tienes que priorizar o proteger es esto, ¿no? ¿Qué vamos a comer? Claro, y además es la única forma en la que tú puedes garantizar la calidad de lo que te estás comiendo, porque tú estás comprando cada uno de los ingredientes, ¿no? Entonces tienes certeza de cómo estás preparando tu comida. En ocasiones ir a restaurantes es muy cómodo y aunque sea muy rico, no tienes certeza de la calidad de los ingredientes con los que está preparada tu comida, ni de toda la cantidad de cosas que pueda tener la comida, ¿no? Entonces está padre de vez en cuando ir a restaurantes, es muy cómodo, es una buena distracción para muchos de nosotros, lo tomamos hasta como un momento para relajarnos, ¿no? En la semana, pero también, además de la calidad, también es una fuga de dinero tremenda si no lo hacemos consciente y si no lo controlamos, ¿no? Tremenda, o sea, tremenda. Nosotros somos 4, somos mi esposa, mis 2 hijos que son chiquitos, ¿no? Sí pido un plato cada quien, pero las últimas experiencias que tengo de ir a una comida, no estoy hablando de un restaurante de super lujo ni nada, un buen restaurante, pero de estilo o nivel medio, digamos, un restaurante muy común y corriente que te encuentres en cualquier centro comercial, o sea, para hablar un poquito como en contexto. Nosotros 4, y sí, pues ya fui a comer, ya me eché 2 chelitas, ¿no? Pero nosotros 4 nada más, mi esposa no toma, mis hijos evidentemente de repente es un juguito o agua, etcétera, etcétera. Son 1,000 pesitos en la cabeza, ¿eh? Mínimo. Sí. Y ahora, por ejemplo, que en todo este tema de finanzas estamos hablando tanto de las inversiones, explicando tanto de inversión, muchas veces la gente dice, es que no tengo para invertir. Bueno, si tienes esas 4 salidas de 1,000 pesitos a la semana, ya tienes 4,000, que si empiezas a ahorrártelos, los puedes meter de manera mensual una inversión
que en 5, 10, 15 años te va a dar un resultado bien diferente. La mayoría de las personas dicen, pero es que hay que disfrutar. Bueno, el tema aquí es que hay que aprender también a postergar a veces estos autopremios, ¿no? Para tener unas finanzas más sólidas en un futuro, ¿no? Entonces, a veces sí hay dinero para meter una inversión, solamente que lo estamos gastando en otras cosas que no queremos ver, ¿no? Sí, o a veces también, ¿sabes qué? Reducirlos a la mitad. Claro. ¿No? Si estabas comiendo 4 veces, pues vamos a comer 2 y 2 en la casa o una. O de repente, depende de la situación, como bien dices, pues ahorita ninguna, ¿no? Entonces, este es el tipo de cositas. O analizar qué es lo que te da el comer en la calle, porque algo que yo descubrí es, ¿me gusta ir a un restaurante per se o lo que me gusta es no hacer de comer? Porque si lo que me gusta es no hacer de comer, podría comer una vez en la calle, una vez a la semana, si compro a lo mejor en una fondita más sencilla, en un restaurantito más sencillo, o alguna comida para llevar, que por el simple hecho de ser para llevar va a ser un poco más económico que ir a sentarte en un restaurante. Entonces a lo mejor puedo seguir teniendo mis 4 veces a la semana de no hacer de comer, pero como no me estoy metiendo en un restaurante que van a ser 1,000 pesos, a lo mejor me voy a poder gastar la mitad de los 1,000, ¿no? Me voy a gastar 500, pero estoy teniendo como el mismo beneficio, ¿no? Ya depende ahí de exactamente cuál es la motivación por la que yo voy específicamente a un restaurante. Otra idea también que se me ocurre con lo que dices es, si lo que me gusta es el esparcimiento, salir, etcétera, a lo mejor como en mi casa y salgo por un helado, que no va a ser lo mismo. O por un refresco, o por la misma chela que a mí se me antoja diario, ¿no? Pero los fines de semana es cuando la acostumbro. Pues salí por la chela, ¿no? Y ya tuve tanto el tiempo de esparcimiento como el ahorro, ¿no? O los que tenemos hijos pequeños, hacerte a lo mejor un sandwichito, una quesadillita, cualquier cosa, y llevártela así a un parque como tipo de picnic, y estás teniendo esparcimiento, estás comiendo en la calle, estás dándole de paso tiempo a tus hijos, o sea, estás haciendo como varias cosas con menos recursos, pero disfrutando de igual forma, ¿no? Sí, buenísimo. La otra es, que platicábamos también, cuando empiezas a tener un poquito más de holgura, también empiezas a comprar incluso lo indispensable, que puede ser el jitomate y el limón y todo el tema, en donde caiga. Y no es lo mismo comprar, por ejemplo, en Walmart Express o en una tienda de conveniencia que te lo va a dejar más caro que, por ejemplo, en el mercado, ¿no? Claro. Vas a comprar exactamente lo mismo a un precio más barato. Sí hay momentos en que tienes que ser bien inteligente para eso, porque por la comodidad, que es lo que te queda más cerca, también empiezas a tener fugas de dinero. Claro. Ahora, también si el mercado te queda a 2 kilómetros de distancia y vas a gastar por ir el jitomate a un lugar y luego el limón lo venden en otro lugar más barato, etcétera, pues terminas gastando más en gasolina que en lo que ibas a comprar, ¿no? Entonces, pero sí hay que ser bien inteligente en esos momentos. Un ejemplo de esas fugas de conveniencia, y no por nada se llaman tiendas de conveniencia, los Oxxos, ¿no? De pronto ir a hacer compras al Oxxo de cosas que puedes comprar en la tienda o hasta allá en el súper más en forma, termina siendo un gasto enorme porque los Oxxos son bastante caros, o sea, es muy elevado, ¿no? Pero como es cómodo, pues estoy yendo a cada rato al Oxxo y no veo cuánto en un mes podría estar gastando de más, ¿no? De acuerdo. La 2, la vivienda, ¿no? Y sí, hay veces que está súper apretado, pero hipoteca o renta es la muerte de muchas economías. De hecho, lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero una de las cosas que siempre hay que proteger cuando tienes un negocio, cuando tienes un empleo, es que tienes mucho riesgo en ese momento, cuando tienes uno. Siempre hay que tratar de diversificar ingresos, porque en el momento que te quedas sin el ingreso principal o nada más tienes un ingreso, estás en un problema si pagas, por ejemplo, renta o hipoteca. Hay veces que tienes que tomar la decisión de me tengo que ir a vivir con alguien, me tengo que regresar con mi mamá o a ver si un hermano, etcétera, porque resulta ser uno de los gastos más altos que puedes tener en cuanto a la subsistencia. Sin duda, ¿no? Y creo que en ese sentido, el tema de las hipotecas es uno de los más controvertidos que a veces se puede tocar, porque vivimos en una cultura que empuja constantemente a que lo correcto es tener casa a toda costa, ¿no? Sin analizar
las implicaciones financieras que puede tener pagar una hipoteca, ¿no? A 20 años, el costo que va a terminar teniendo ese crédito, etcétera, ¿no? Pero te empuja, te termina cayendo en ocasiones una mensualidad mucho más elevada que si te hubieras metido mejor a una renta. Sí. Es un tema aparte, ¿no? Muy complejo, pero terminas complicándote a veces más la existencia si no lo haces en el momento correcto y con la estructura financiera correcta. Pero también es lo mismo que los alimentos. Si no lo garantizas, olvídate de pensar en más cosas financieramente hablando, ¿no? Necesitas tener la certeza de tu techo y de tu vivienda. Sí, y eso que dices ya lo tocaremos en algún otro episodio, pero es súper aspiracional este tema de la vivienda, ¿eh? Uh-huh. Yo me dediqué, tú sabes, en algún momento al tema de créditos hipotecarios y yo sé, conocimiento de causa, que terminas pagando un departamento, una casa 3 o 4 veces. Depende con qué banco, depende el interés y depende el plazo, pero hasta 4 veces, ¿eh? Entonces, es una idiotez financiera, pero es de lo que todo el tiempo te dicen, ¿no? Esta mala cultura financiera que nos heredan de cómprate tu casita, mijo, ¿no? Claro. Aunque sea algo tuyo, es que nunca es tuyo hasta que lo terminas de pagar. Si dejas de pagar en el año 8 la hipoteca que has pagado puro interés y ya no tienes para pagarla porque estás pasando por un momento económicamente incómodo o difícil, te quitan la casa. Entonces no era ni tuya. Totalmente. Y te acabas de aventar 8 o 10 años de pago de puros intereses. Es una estupidez hacer eso. Y siempre el ataque contra pagar renta mejor es que estás tirando tu dinero. Sin embargo, si tú te metes en una hipoteca y por alguna catástrofe financiera pierdes tu casa, ahí sí tiraste el dinero, porque todo lo que le habías metido a esa casa se lo llevó el banco y te dejaron sin ese dinero y te dejaron sin esa casa. Entonces yo en otro podcast lo tocaremos más a fondo, pero hoy con todas estas herramientas de inversión que puedes agarrar y decir, si lo que tenía yo para el enganche lo meto en una herramienta de inversión y con el rendimiento a lo mejor pago la renta, tengo asegurada la renta porque es un dinero que ya está ahí, no depende de un salario, no depende de un trabajo, ya está ahí, nadie me lo va a quitar, ¿no? Entonces, a veces es una forma incluso más inteligente de proveerte una vivienda en lo que tienes los recursos para, eventualmente, para todos sería lo ideal, comprar una casa de contado, ¿no? Sí, y yo sé que mucha gente va a decir, sí, pero, a ver, rento y aparte invierto, sí sale más barato. O sea, imagínate, de verdad, no quisiera meterme mucho al tema, porque es otro tema totalmente diferente. Es más profundo, ¿no? Pero tú puedes hacer cuentas y cuando haces las cuentas de cuánto cuesta una casa, cuánto te van a cobrar de hipoteca y lo que vas a pagar de renta, te sale mejor pagar renta y además te queda todo un cachote de dinero para estarlo invirtiendo y que con interés compuesto te dé para pagar la casa una sola vez en una sola exhibición. Y te gastas menos que lo que ibas a pagar de hipoteca. Totalmente. Entonces, eso es cuestión de hacer cuentas. Lo que pasa es que tomamos decisiones financieras a lo loco, sin información y sin análisis, y solamente con el tema que estábamos platicando ahorita, que es aspiracional de, ya di el enganche de mi casita. O sea, ya diste el enganche de hipotecar tu dinero, tus sentimientos y tu estabilidad económica a mediano y largo plazo. Y yo creo que todos tenemos, o al menos yo sí tengo conocidos que antes rentaban y que hoy están pagando su hipoteca y que los veo hoy más estresados pagando su casa de lo que estaban antes pagando una renta. Totalmente. Están mucho más estresados hoy por eso, porque además ya estás con el miedo a perder la casa, lo que ya pagaste. En cambio, una renta que si actualmente pagas 10,000 pesos de una renta y se te complica algo, pues ni modo, te cambias una de 7,000 y listo, ¿no? Pero con la hipoteca no tienes flexibilidad ni margen de maniobra, ¿no? Más allá de todas esas cuestiones, pero sí, la vivienda también es uno de los puntos que sí o sí debes garantizar, ¿no? Sí, buenísimo. Siguiente punto, vender pertenencias. Estamos hablando de momentos incómodos, totalmente incómodos. Sí, no estamos hablando de cuestiones, sí. O sea, estamos hablando en un momento no tengo dinero, a lo mejor no tengo el ingreso que yo quisiera y estoy pasando por un momento financieramente muy incómodo. A lo mejor para garantizar vivienda me debería ir a vivir con alguien o un lugar más chico. Decisión poco popular, pero que tendrías que tomar. Y aquí, por ejemplo, vender pertenencias también podría entrar en el tema, ¿no? Y estamos hablando de pertenencias como
a lo mejor no cuestiones de trabajo, una laptop a lo mejor, o un teléfono, no lo voy a vender porque con eso produzco dinero, pero a lo mejor tengo un coche que es un nivel arriba del que ahorita podría tener, a lo mejor me compro uno más barato, o de plano me tengo que deshacer del coche para poder deshacerme no solo de un gasto, sino también tener un ingreso. Ahora, una cosa que yo quiero tocar aquí es, no es nada más vender las pertenencias por el hecho de ya tengo más dinero, tiene que ser un periodo de respiro nada más, siempre y cuando incluso ese dinero te pudiera servir para invertirlo, para generar más, porque si no, simplemente te vas a echar el dinero que tienes en la pertenencia, en esa pertenencia, en ese activo, y te va a volver a comer, ¿no? Entonces vas a llegar de todas maneras, si no tienes un plan de regeneración y de multiplicación de ingresos, te va a llevar al mismo lugar, nada más que si en el coche o sin lo que hayas vendido. Ahora, también creo que es un buen mecanismo de supervivencia, ¿no? Como dices, para un periodo específico de tiempo, aunque en ocasiones no tengas como ese mecanismo de retorno, pero que tengas claro que te va a rescatar un periodo específico en lo que reestructuras a lo mejor lo que sea que estés haciendo, ¿no? A mí me pasó hace 4 años con la pandemia, y tú lo sabes bien, pues lo que yo hacía eran cursos, talleres y demás, que era meter 50, 60, 70 personas a un salón, y con la pandemia eso quedó absolutamente descartado, entonces nos fuimos al quiebre absoluto. Justo una de las cosas que hicimos fue desmontar toda la oficina y tomamos la decisión de vender todo aquello que no era indispensable para volver a arrancar nuestro negocio en el momento que se pudiera. Todo aquello que no era indispensable lo vendimos para que nos diera un ingreso que nos ayudara a sobrevivir ese periodo, ¿no? Esos meses, y así se hizo, ¿no? Y lo que sí conservamos fue todo lo que eran herramientas indispensables para reanudar nuestras operaciones, ¿no? Sí, y fíjate que lo que dices es bien importante porque hay que tomar decisiones financieras siempre con la cabeza bien fría. Incluso las estrategias que debes de implementar para gestionar la estrategia que vas a tener para volver a tener ingresos, etcétera, debe ser con la cabeza súper fría. Porque la gente aquí dos cosas se atoran. Número uno es, ¿cómo me voy a deshacer de eso que tanto trabajo me costó y que aparte le tengo cariño, etcétera? Y se atoran ahí 4 años y se empiezan a quemar durísimo. Y por el otro lado es esta mentalidad, ¿no? De estarte atorando, pero ¿en dónde los vendo? ¿Y cómo le hago? Es que no, ¿y ahora dónde? Y es que yo no sé vender. Puta, tienes que poner las pilas, pero rapidísimo. Aquí una cuestión de sobrevivencia también es la velocidad y la capacidad de adaptación que tengas al problema por el cual estás sobreviviendo. Gente que se queda, por ejemplo, ahorita dices, oye, con la pandemia y el modelo de negocio que yo tenía, etcétera. Imagínate que estés intentando toda la vida el mismo modelo de negocio porque es al que le tienes todo el cariño. Ya se te fueron otros 10 años intentando revivir un negocio que a lo mejor en el momento actual ya no es lo mejor. Pero la gente, y eso son atoradas mentales, ¿eh? Y que aunque lo volvieras a levantar, tienes que aprender de lo que ya sucedió. Entonces, si yo sé que una pandemia me quiebra, no puedo esperar a que llegue la siguiente y que me vuelva a pasar lo mismo. Entonces aunque yo volviera a levantar un mismo modelo de negocio, necesito tener también alternativas que ya no dependan de ese mismo modelo que me puede llevar al traste con una pandemia, con una crisis económica, con 1000 cosas, ¿no? Entonces sí tiene que haber aprendizaje. Y la otra parte que tocaste es este tema emocional hacia las cosas. Híjole, yo he visto muchísima gente que se mete en problemas por eso, por el miedo a desprenderse, ¿no? Y a mí en lo personal es algo que nunca me ha costado trabajo, nunca le pongo emoción a las cosas, y entonces por eso me puedo deshacer de ellas con tanta facilidad cuando así lo requiero, ¿no? Sí. Porque al final eso va y viene, digo, suena muy romántico, pero es una realidad, todas esas cosas pueden ir y venir, pero tomar las decisiones correctas es lo que te va a permitir retomar el camino o no. Sí, totalmente de acuerdo. Siguiente punto es la gestión de deudas. Esto normalmente cuando te vas metiendo en problemas, vas bajando tus ingresos, de repente ya no tienes ni siquiera los ingresos para sobrevivir, empiezas a endeudarte. Y hay varias deudas, como las tarjetas de crédito, como pedirle prestado a las personas, etcétera. Y aquí es bien importante gestionar. Parar incluso, también ya, y es tema también de 4 horas de plática,
Pero básicamente, cosas de las que me gustaría hablar es, hay que parar los pagos de las deudas que puedas pagar. O sea, ir a hablar con las personas que a lo mejor son personas físicas, ¿no? Tu prima, tu hermano, tu amigo, tu lo que sea, en donde puedas decir clara y abiertamente, reconozco mi deuda, te quiero pagar, pero en este momento no puedo. No me gustaría caer en un impago permanente, lo que quiero que sepas es mi posición en este momento, quiero que sepas que no te voy a dejar de pagar, pero necesito un respiro. En vez de estar haciendo pagos chiquitos, por ejemplo, que es en donde la gente no sale nunca de ahí, porque intenta pagar el mínimo de tarjeta de crédito, el mínimo que les llevo a Juanita, el mínimo de Roberto, y el mínimo de no sé qué, y luego la renta, y luego todo, pues no sales nunca, no hay manera de salir de ahí. Hay que tomar nuevamente cosas incómodas, no quieres ir a hablar con tu prima, o con tu hermano, o con quien le debes, pero se te hace más cómodo estar pagando chiquitos y nunca sales de ahí. Entonces, esa es otra vez, estamos hablando de momentos incómodos, pero de decisiones que habría que tomar ahí importantes. Y asumir las consecuencias, ¿no? Al final es indeseado caer en este tipo de dinámicas, pero una vez que estás ahí, sí o sí vas a requerir tener la charla incómoda, y dos, asumir que la reacción de la otra persona está fuera de tu alcance, y sea cual sea su reacción, pues sí, tú vas a tener que comunicar lo que te toca comunicar, ¿no? Siempre claro con el compromiso que estás haciendo de reconozco la deuda, reconozco la situación, se va a pagar, solamente en este momento no puedo crear una promesa que no estoy seguro que se va a cumplir, ¿no? Sí. Y esto que voy a decir ya no es tan de manejo financiero, pero sí es mejor, porque hay gente que simplemente se desaparece, deja de decir, deja de hablar. Es mejor ir a enfrentar, dar la cara y decir, esta es mi posición. Y sí tiene razón, a la persona no le va a gustar, a lo mejor, y puede tener una reacción positiva o negativa, pero tu posición es, yo necesito parar en este momento todo esto, incluso tarjetas de crédito, porque es mejor ir con el banco, y el banco lo toma mucho mejor, decir, a ver, tengo un problema, este mínimo que me estás dando, no lo puedo pagar, reconozco mi deuda, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo reestructuro? En este momento estoy sin ingresos, etcétera, y yo creo que es mucho más probable llegar a una negociación con el banco que simplemente desaparecerte, dejar que incrementen los intereses, que son la lumbre, cuando estás hablando de una tarjeta de crédito, pero lumbre. Hay gente que ya no sale de ahí, ¿no? Y sin embargo, a veces es más fácil gestionar las deudas con el banco, porque pues a lo mejor en eso sí puede llegar a ser, no es lo ideal, pues, pero ya hablando fuera como de lo correcto financieramente, sino más bien como de la parte emocional que viene a veces con las deudas, a veces es más fácil desaparecerte y no contestarle al banco que este tema de no dar la cara con la gente que sí conoces, ¿no? Siempre va a ser más incómodo. A mí alguna vez me sucedió eso, era tanta la incomodidad que de pronto sí ya no contestaba la llamada o las extendía lo más que podía, hasta que me di cuenta que era una tontería y terminaba generando más estrés, y como dices, tomas el toro por los cuernos, como dicen, y pues y a echarte las pláticas incómodas, pero termina generando un mejor resultado eso. Sí, perfecto. Una pausa muy chiquita, nada más para invitar a la gente a comentar aquí abajo del video si están de acuerdo, si no, si están pasando por una situación así, cómo le estás haciendo, cómo le estás gestionando tú. Si esto te está ayudando, coméntalo, o si estás metido ya en un problema muy grande, igual comenta, igual ahí te echamos ya con situaciones más específicas, a lo mejor ahí te echamos un comentario que pueda sumar. Y la importancia de esos comentarios de la gente, perdón que te interrumpa, creo que tiene que ver con, en estas charlas, en este podcast, lo que queremos es no solo un punto de vista financiero especializado, sino también desde la experiencia de nuestros propios errores, que yo en lo particular la he regado varias veces financieramente, y por eso hoy me atrevo a hablar de esto, porque he aprendido bastante de esos errores y he tenido que iniciar procesos de reconstrucción financiera bien profundos, y esa experiencia, más allá de la escuelita correcta del manejo financiero, también esa experiencia da mucho aprendizaje, y seguramente la gente ha tenido muchos aprendizajes que puede compartir también de sus propias experiencias. Sí, buenísimo. Yo también tengo un largo recorrido en ese sentido, entonces con tarjetas de crédito, con quiebra de negocios, pero también con nuevas ideas para salir adelante, y también de cómo un poco lo que tratamos de hacer aquí, además de la técnica financiera que podemos tener, también de cómo le hicimos para poder
haber salido de ahí. Y otra cosa, para cerrar el tema de la gestión de deudas, que también es bien importante, cuando vas a pagar deudas, hay varias metodologías que se recomiendan financieramente, pero básicamente 2 que puedes tener en cuenta de acuerdo al contexto que tú estés pasando es, primero, terminar con las deudas más bajas, es decir, como irte deshaciendo de deudas, ¿no? Si Chiquitas. tengo 3 deudas, una de 1,000, otra de 5,000, otra de 10,000, primero me deshago de la de 1,000 y ya me deshice de un problema. Esa es una técnica. Y la otra técnica que también se recomienda es, si la de 10,000 pesos, ¿no? Es la más alta, evidentemente, pero también me come en intereses, a lo mejor voy a terminar o intentar pagar la que más intereses en contra me está generando. Claro. Entonces, eso no es, son 2 técnicas, pero deberías de analizar en tu propio contexto cuál te queda mejor empezar a disminuir, ¿no? Además de estos paros en donde puedas parar con la deuda. Entonces, eso para cerrar el tema como de gestión de deudas, que creo que eso sería bastante bueno. Perfecto. Próximo tema, reducir gastos, que esto tampoco lo queremos hacer. Esto realmente termina siendo una cuestión más emocional, nuevamente, que el hecho de que no lo puedas hacer. O sea, no me quiero deshacer de Netflix, no me quiero deshacer de Apple, ni del de Prime, ni del de... Yo pago todas. Y en el momento que es cuando no te importa un carajo gastar, pues me hice de todas las membresías que te puedas imaginar, ¿no? Esta en la que estamos, por cierto, que la estamos pagando, que es una membresía pagada para poder tener un podcast un poquito muy bien presentable, pero estas son inversiones o membresías que te regresan dinero. No, y tampoco te quieres deshacer de esas. Entonces, sí hay que amarrarse un poquito del tema de la disciplina, porque aquí entramos a temas de disciplina financiera, en donde nuevamente es incómodo, pero que sí son gastos que puedes quitar de encima, la verdad. Y que no necesariamente implica quitarte cosas. Hace rato decías el ejemplo del helado. A lo mejor yo siempre, el helado que más me gusta es el de Häagen, ¿no? Pero resulta que comprarme un helado en Häagen me cuesta 160 pesos. Si lo multiplico por mis 2 hijos, mi esposa, ya me gasté 600 pesos en helado. Impresionante, ¿no? Qué impresionante. Cuando a lo mejor, si le bajo un poquito y me voy a Santa Clara, ya me cuesta 60. Uh-huh. Y si le bajo más y termino con un cono de Dairy Queen, ya me costó Michoacana. 25. O en la Michoacana, ya me costó 25. Creo que esta parte es importante que la gente vea. No se trata de quitarte todos tus gustos siempre. Simplemente se trata de que cuando estás en un mal momento, entiendas que sí, para retomar el camino financiero que quieres en tu vida, te va a tocar hacer sacrificios. Y uno de esos puede ser dejar tu helado de Häagen o dejar de pagar, como decías, todas las suscripciones, reducir todo lo que puedas reducir para entonces poder reestructurar tus finanzas. Sí, y una cosa que yo creo que te puede alentar muchísimo y en ese sentido es que tengas un plan, que sabes a dónde ir. Porque hay veces cuando dices, es que voy a cancelar, por ejemplo, mi suscripción a Netflix, de repente mucha gente lo ve como de aquí para siempre. Ya no voy a volver a ver, o sea, es como un poco el sentimiento. Y no, hay que verlo como una cuestión totalmente temporal, mientras el plan que tengo me funciona. Lo que sí es muy desesperanzador es que si tampoco tienes un plan, y si más o menos sabes que podría ser para siempre, entonces ya se jodió la cosa, ¿no? Que tiene que ver con la nula educación financiera que hay en México, Latinoamérica, que tenemos una visión financiera cortoplacista. Sí. O sea, no estamos acostumbrados a financieramente ver a largo plazo. Yo recuerdo alguna vez leer algún artículo de Warren Buffett, donde él hablaba que todas las planeaciones financieras que haces para tu vida deberías de hacerlas mínimo para 20 años, mínimo. O sea, que lo que empiezas a hacer hoy y construir hoy financieramente lo deberías de estar pensando para lo que para el resultado que puedas tener en 20 años. Sí. Pero en nuestra cultura decimos, ay, pero quién sabe si voy a estar en 20 años y ya le dimos en la madre toda nuestra planeación financiera. Entonces, tenemos una vista financiera cortoplacista, ¿no? Entonces, no entendemos que si hago esta reducción de costos, de gastos durante un tiempo, es porque estoy pensando en resultados a largo plazo también. Esto que dices es importantísimo porque es uno de los grandes demonios de nuestra cultura financiera, el no poder pensar a largo plazo y esta desfachatez que tenemos. Está estadísticas
solamente entre el 6 y 8% de la población está ahorrando para el retiro, por ejemplo. Tiene una inversión o un plan de retiro. Deja que la ahorres, por lo menos tengas un negocio, por lo menos sepas qué vas a hacer, pero no, ese cortoplacismo que dices es, ¿y si no llego? ¿Y si no llego vivo? Puta, pues si no llegas vivo, felicidades, en serio, porque vas a estar disfrutando de la gloria del Señor o en el infierno, pero ya no vas a estar aquí con temas financieros. No estás preocupado por qué vas a hacer con el dinero, ¿no? Sí, pero si sí te quedas, hermano, tienes un problema grande y ya te tocó ayudar a tus papás, o tienes amigos que ayudaron a tus papás, o tus papás ayudaron a nuestros papás, y vamos transmitiendo eso. ¿En serio tus hijos te van a mantener porque tú tienes la desfachatez de no planear a largo plazo? Pero es que eso también es cultural y es parte de nuestra educación romántica latinoamericana, que es que los hijos se van a hacer cargo de los papás cuando ellos ya no puedan. Sí. O sea que horrible. Si yo logro que mis finanzas sean extraordinarias, por supuesto que me voy a asegurar que mis papás también estén maravillosamente bien, pero para yo poderme hacer cargo de esa manera de mis papás, primero me tengo que hacer cargo de mí, ¿no? Entonces tengo que planear a futuro, tener unas finanzas sólidas para poder entonces ayudar a mis papás. Y viendo hacia atrás, pues si el día de mañana mis hijos tienen unas finanzas sólidas, que puedan hacer algo por mí, qué bueno, pero que yo no esté esperanzado a que mis hijos estén bien para que mi futuro esté protegido, ¿no? Entonces mejor me empiezo a hacer cargo de mí. Funciona hacia adelante y hacia atrás, funciona con la mirada puesta hacia tus papás y hacia tus hijos, ¿no? Pero estás centrado en tus finanzas. Entonces es una cuestión netamente de educación financiera y de cuestiones culturales que tenemos que desterrar del pensamiento de toda nuestra sociedad, ¿no? Porque realmente le dan al traste a las finanzas. Y la otra es hasta un pensamiento irresponsable y egoísta, porque sobre todo los que tenemos familia, ¿no? Y tenemos hijos específicos. O sea, si yo empiezo a crear una buena plataforma financiera, si invierto en instrumentos, ya sea para el retiro, cualquier otro instrumento, un seguro de vida, etcétera, estoy pensando que si yo no llego, por lo menos tampoco le voy a dejar un problema a mi familia. Y estoy dejando algo con que empezar a reconstruir su vida financiera también. Absolutamente. Entonces, resumiendo el tema, o más bien integrando el tema, si no tienes dinero, una de las cosas tampoco populares, pero que sí tienes que hacer es reducir gastos. De ahí de donde no querías, pero los tienes que reducir. Redúcelos tú antes de que los tengas que reducir o de que ya no puedas pagarlos. O sea, ahí hay que empezar en el tema de la prevención también. Y punto número 6, generar ingresos adicionales. Este es el que me parece más importante de todos. Este es el enfoque que sí o sí debemos tener. Normalmente la gente sí puede, en el tema de me estoy quedando sin dinero porque me quedé sin trabajo, o mi negocio va mal, etcétera. De repente sí alcanza a pasar por la cabeza el tema de, obviamente, priorizar la alimentación, la vivienda es obvio porque es un tema de respiración, pero vender pertenencias, gestionar deudas, dejar de pagar, reducir gastos, hay veces que te pasa por la cabeza. Pero generar más ingreso adicional es un enfoque que ya no le pasa a todo el mundo. El enfoque casi siempre es en dónde me consigo la siguiente chambita, o a quién le vendo, qué vendo, qué compro. Está bien, pero esto es algo que todo el tiempo tenemos que tener en mente. No me importa si ya tienes un empleo y no me importa si te va súper bien. Si pierdes, si tienes una única fuente de ingreso y la pierdes, estás en un problema o vas a estar. Tienes un problema potencial grandísimo. Y el estar pensando en nuevas fuentes de ingreso es algo, es algo que tenemos que hacer y tener todo el tiempo. Consistentemente pensar en ingresos adicionales. Y hoy por hoy hay muchísimas formas de hacerlo, incluso sin dinero. Y por eso es importante conocer y educarte financieramente, porque yo hasta antes de la pandemia, tenía las finanzas suficientes para haber metido una buena cantidad de dinero en instrumentos de inversión. No lo hice porque no los conocía y nunca me ocupé de conocerlos. Tampoco nunca me detuve como a querer diversificar mis ingresos. Y ahí estuvo el resultado. Al tener todos los huevos en una canasta, pues se rompieron todos al mismo tiempo y valió gorro. En cambio, si hubiera metido dinero a instrumentos de inversión, a cuestiones que me ayudaron a diversificar el ingreso, pues no hubiera sido tan complicado ese momento, ¿no? Entonces también
esa es la relevancia de aprovechar todos estos espacios y que aprendas, ¿no? Que aprendamos todos juntos, que hay muchas formas de diversificar, porque además también hay un pretexto perfecto siempre para este tema de generar ingresos adicionales y es que a qué hora, es que no me da tiempo, es que no te... Y la realidad es que cuando analizas qué hace la gente con su día a día y las hora a hora en su día, te das cuenta que de pronto desperdicias cualquier cantidad de tiempo en tonterías que podrías estar usando en generar ingresos adicionales. Sí, sí, buenísimo. Y eso es justamente lo que dices, es esto de a qué hora, ¿no? Y es que hay dos formas. Uno son los ingresos activos, que son precisamente los que tú gestionas, en donde tú intervienes con tu tiempo. Y sí o sí deberíamos de tener ingresos pasivos, es decir, estar generando en estos instrumentos financieros que hay, que no tienes que meter grandes cantidades de dinero, no importa si metes 500, 1000, 2000 pesos al mes, pero que te pueden estar generando algo que tú no estás gestionando y que a largo plazo te va a producir más y más y más dinero. Antes no existían estas herramientas financieras o era muy difícil acceder. Yo me acuerdo perfecto cuando yo me empecé a fijar en este tipo de inversiones. Para entrar a bolsa de valores tenías que tener al menos $1,000,000 de pesos. Y hoy por hoy, literal, puedes empezar a invertir con interés compuesto, incluso en fibras, por ejemplo, que son instrumentos financieros para invertir en inmobiliarios, ¿no? En el mercado inmobiliario. O CETES directo que te deja invertir desde 100 pesos. O te bajas la aplicación de GBM. Evidentemente tienes que tener un poquito más de conocimiento financiero si tú las vas a gestionar. Pero también hay instrumentos pasivos, es decir, no las vas a gestionar tú, vas a poner ahí tu lana y te va a rendir a largo plazo. Y no hablo de ahorro, porque ahorro no sirve de un carajo. Tienes que estar invirtiendo en cosas que te estén dando rendimientos que puedas reinvertir y ahí acceder al interés compuesto. Totalmente, o sea, el tema del ahorro es otro que da para bastante, ¿no? Porque también viene de nuestras familias, de nuestros abuelos, nuestros padres. Hay que ahorrar y hay que ahorrar, pero con este concepto como de meter dinero en el colchón, ¿no? Que se volvió simplemente ábrete una cuenta en el banco y ve ahorrando ahí, pero no nos dijeron que el dinero va perdiendo valor con el tiempo, ¿no? Entonces dejarlo ahí nada más en una cuenta ahorrado, con la inflación año tras año va perdiendo valor nuestro dinero. Entonces hay que cambiar este concepto de ahorro por inversión y sobre todo inversión que genere ingresos pasivos, ¿no? Que es realmente donde puede haber un instrumento a largo plazo que te dé tranquilidad y que te dé financieramente solidez. Sí, buenísimo. Pues no sé si quieras agregar algún otro punto adicional. Hasta el momento lo que hemos hablado de estos 6 son priorizar obviamente la alimentación y la vivienda, vender pertenencias, gestionar deudas, ya dijimos cómo, reducir gastos y sobre todo generar ingresos adicionales, que esa es la solución real. Las deudas, ¿cómo se pagan? Con dinero. Si no produces dinero, no vas a salir. He visto ahí algunos títulos sugestivos, ¿no? De algunas personas que le ponen ahí, ¿cómo salir de mis deudas sin dinero? Oye, para que veas el video, está bueno, pero no vas a salir sin dinero. Esa es una realidad. Producir dinero sin dinero, sí, porque hay muchos negocios que puedes producir hoy por hoy, pero si no produces suficiente dinero, no vas a salir ni de las deudas, ni de nada, ni de ninguno de los problemas que tengas. Realmente generar ingresos y muchos ingresos, tener al menos 2 fuentes de ingresos hacia arriba, es la solución de hoy. Entonces, no sé si quieres agregar algo de esto. Pues creo que al final todo esto se engloba en algo que es importante que la gente se meta de lleno, que es educación financiera, ¿no? Todos estos son caminos que con una buena educación financiera la gente va a aprender a manejar sus finanzas de manera sana y a salir de problemas cuando se metan en problemas. Sí. Aquí abajo del video hay una liga para nuestro grupo de WhatsApp. Es un grupo de la comunidad. La intención de todo esto es dar conocimiento, información financiera gratuita. No vamos a entrar a temas como cómo se hace inversiones en la Bolsa Mexicana de Valores, etcétera. Para eso hay muchos otros creadores de contenido que son buenísimos, ahí están, pero creo que es un nivel ya mucho más a eso, ¿no? Gente que ya tiene mucho más lana, la quiere invertir, etcétera. Nosotros también somos medios para poder invertir, por ejemplo, en
cuestiones como planes de retiro, protegerte en cuestiones de seguros, una guía para poder invertir por tu cuenta en GBM, en bancos como, bueno, Sofipos, como NUS, como Nu, como Clar, etcétera, etcétera. Aquí vas a tener todo ese tipo de guías y de instrumentos por los cuales puedes multiplicar tu dinero, pero sobre todo queremos entrar también al tema de las finanzas reales y a las finanzas cotidianas que vivimos las personas. Así es. No se te olvide darle aquí abajo, seguir el canal y darle la campanita, porque si no, no te volvemos a salir en la vida, ¿no? Pero también incluirte en el grupo de WhatsApp que tenemos ahí disponible. Pues ahí está. Nos vemos pronto.